Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy tenemos un programa especial con la participación de nuestro canal amigo Topocentrismo Matrix y de esto que lo hemos escuchado ya desde bastante tiempo y creo que es importante pues hacer una aclaración de lo que pues realmente es o lo que podemos de hecho interpretar de la mejor manera, que es lo de la era de Acuario. Lo escuchamos mucho hace 2 años y lo seguimos escuchando, así como nos vamos casi ya haciendo esta transición de lo que pasamos los 2 años anteriores a lo que se viene. Pareciera que hay como mucha desinformación, como mucha pregunta, ¿no? En el ambiente de qué, bueno, qué va a pasar, qué se puede, y aquí es donde la astrología quizá entra en juego y es muy importante saber, bueno, de qué se está hablando, ¿no? Y qué podemos estar esperando. Y para eso tenemos nuestra gran amiga Connie del canal Tu Positivismo Matrix para hablarnos de ello. Así es que, Connie, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya teníamos bastante tiempillo de pensar en este programa y creo que lo que has compartido en tus videos, en tu canal, nos pareció muy importante también compartirlo acá en el canal y por eso te trajimos. Así es que lo más importante, bueno, de hecho hace ya 2 años cuando empezamos a hablar, Connie, esto de las eras está muy conectado a los equinoccios, ¿no? Ese tiempo Sí. en el año donde usualmente le decimos equinoccio de marzo en este caso, porque en la visual norte es en marzo y estamos en primavera, mientras que en el sur están en otoño. Entonces, ¿qué nos puedes decir para aquellas personas que quizá han escuchado el término y tal vez tienen una noción tal vez muy básica o muy vaga de lo que es un equinoccio? ¿Qué es un equinoccio? Bueno, el equinoccio es cuando el trayecto del Sol, se cruza con el ecuador celeste. Entonces, para eso les muestro acá Stellarium, que es súper fácil y te da posiciones locales, pero aquí yo lo que hice fue moverme al ecuador terrestre porque tiene al ecuador celeste sobre su cabeza, o sea, cruza este-oeste recto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me fui al 19 de marzo para que vean más o menos cómo corre la esfera celeste, cómo corre el tiempo, porque la relación es más fácil hacerla con el sistema horizonte, viendo el horizonte. Entonces, Ujú. el espacio más largo entre la eclíptica y el ecuador celeste es Capricornio y Cáncer. Y donde se junta es Aries y Libra. Entonces, el equinoccio de marzo es cuando el Sol, como vemos acá, Ujú. en su trayecto cruza el ecuador celeste. Entonces, cuando medimos la precesión de los equinoccios, lo único que a lo que se refiere es a las estrellas y la constelación que está detrás del Sol en el momento del equinoccio. Es decir, Ujú. es solo una referencia a un momento en el tiempo. No significa nada per se, porque de hecho para nosotros es, como dijiste, está ocurriendo, porque tenemos visual del norte, comienza la primavera, pero esto no sucede en el sur. Lo que sí sucede, independientemente de la latitud en la que te encuentres, es que el Sol en su trayecto cruza al ecuador celeste. Entonces es una referencia nada más. Podrían haber agarrado cuando el Sol va lo más al sureste posible, que es el solsticio de diciembre, o lo más al noreste posible, que es el solsticio de junio. Entonces, en realidad no significa nada, es meramente una referencia que se toma en astronomía para diferenciar a qué altura de la constelación está ocurriendo un equinoccio, ¿no? Entonces, si nos movemos en años, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar hasta 1 grado se mueve, pero Ujú. tienen que pasar 72 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al menos 129, Ujú. entonces nos damos cuenta que el equinoccio estaba ocurriendo en los límites o ya en la constelación de De Aries, ¿no? Aries, correcto. Entonces es solo una referencia y el Sol va a ir retrocediendo respecto a la esfera celeste. Entonces hay astrólogos que han interpretado, ¿sí?, que hay unas eras gigantescas de 2000 años que tienen que ver con la constelación que está pasando por atrás. Pero como las constelaciones tienen diferentes tamaños, en realidad
no pueden hacer una cuenta matemática así nada más, sino que interpretan, ¿no? Que los signos los llevan al cielo e interpretan que se puede hacer esto de asignarles 2160 años. ¿Por qué? Porque el año platónico, que es que el Sol pase por todas las constelaciones en la precesión, ¿sí? Tomaría los 26,000 años. Exactamente son 72 años por 360 grados de un círculo que tiene cualquier esfera, son 25,920 años. Y si lo dividimos entre 12, son 2,160 años. Ahora, esto no tiene ningún sustento porque los signos zodiacales son el trayecto del Sol, es decir, no se trata del trayecto de la precesión. O sea, la precesión no es lo que se mide en este caso, sino lo que se mide es signos solares que tienen que ver con el trayecto del Sol. Entonces, esto no lo puedes llevar a los 25,000 años, 25,920 años, porque el ciclo del Sol anual es de 365 días y 6 horas. Entonces es una falacia. Cuando la gente no sabe qué es la precesión de los equinoccios, pues se va con el cuento, pero la precesión de los equinoccios es solo una medida astronómica que se utiliza para saber cuánto va precediendo el Sol respecto a las estrellas fijas de la esfera celeste. Correcto. Claro, y eso está muy conectado. Bueno, yo lo presenté acá en el canal, si te acordás de la astrología sideral o contra los signos. Desde mi punto de vista, hubo mucha desinformación con videos como el de 6 horas, que nos hablan de la cosmología, de Tartaria, todo junto y revuelto, y hasta algunos videos también de algunos canales donde te combinan signos con constelaciones. Claro. Y entonces hay que hacer la división, ¿no? Una cosa es lo que observamos en el cielo. Esto lo hicimos en la post-edición del programa para reforzar este concepto. La constelación que está detrás del Sol en un equinoccio de marzo, como pueden ver ahí, ese equinoccio de marzo del 2021, vemos que Piscis está detrás del Sol. Por eso se dice que estamos en la era de Piscis o estuvimos en la era de Piscis. Pero para que ese Sol esté con la constelación Acuario detrás de él, tienen que pasar unos 580 años aproximadamente, como pueden ver ahí en el año 2600. Y veremos que durante el programa mencionaremos que el concepto de precesión da la idea de ir para atrás. Sin embargo, esto de las eras debería ir siempre hacia adelante y Connie lo va a explicar de manera más detallada. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me cambió y me ayudó es que cuando ves Virgo, por ejemplo, la constelación Virgo es enorme y la comparas con Aries, que es muy pequeña. O sea, no se puede dividir, como decías, como en 2000 y resto de años. Ya cuando se habla de astrología, lo que ya se conoce como signos, sí, es la intención de que en un año divides el año en 12 partes iguales y cada parte tiene pues sus características y de ahí vienen los signos. Entonces, una cosa es eso y la otra son las constelaciones como lo estás mostrando en pantalla, correcto. Ahí vemos que Virgo está, o sea, vos comparas a Virgo y con Aries, son tamaños uno más grande que otro. Claro. De hecho, no sé, casi 3 partes más grandes que Aries. Virgo En este caso son como 49 grados de los 360 y Aries son como 21. No llegan a los 30 grados exactos todas las constelaciones. Eso no es así, ¿ves? Entonces ya con ese preámbulo, Connie, estamos hablando de que esto de la era de Acuario no es nuevo, no es del 2020, no es incluso antes de Corona. Estamos hablando y nos podemos ir a 1960, a una era, bueno, yo cuando presentaste eso en tu directo, mi conexión fue hacia el ciclo solar, por lo menos en el 57, a títulos del 60. Al parecer hay algo ahí astrológicamente hablando y también el Sol participa porque pues es el ciclo del Sol que tiene el pico más alto de todos, el máximo de máximos, y después viene la década de los 60 que es muy caracterizada por los hippies, ¿no? Y entonces no sabemos mucho porque igual la prensa y la historia y la narrativa oficial no nos cuenta mucho de ese tiempo, pero escuchando tu directo hablas de que ya en el 60 se hablaba de la era de Acuario y ya venían esos tintes de New Age en ese momento con 2 personajes. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco, bueno, de qué estaba pasando en el 60? Hasta la CIA también estaba involucrada, pareciera que fue como una operación psicológica y de ahí ya podemos partir con este tema. Sí, todo empieza desde
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y la fundación de la CIA. Desde ahí se sabe, y los que han estado en la CIA y que han hablado después, o sea, lo han dicho, desde la fundación siempre se han hecho experimentos de control mental. Siempre ha sido un objetivo, ¿no? El control de las personas desde su fundación. Y hay ciertos personajes, ¿no? Que promovieron esto junto con la cuestión de el LSD, narcóticos, o sea, todo estaba mezclado, pero el objetivo es el control mental, ¿no? Entonces, en este marco, la CIA llegó a, por cierto, les vamos a dejar acá en la descripción el link del directo donde pasé el documental de ABC News sobre control mental. Sale un psicólogo de la CIA y, bueno, varias personalidades que son rastreables e importantes, que hablaron de que sí, que se utilizó el LSD y en personas que no habían dado explícitamente su consentimiento, ¿no? Para hacer los experimentos. Y entonces esto fue avanzando, pero podemos rastrear los orígenes hasta muy antes, desde la creación de la CIA, ¿no? Pero sí, en el movimiento hippie está como subvencionado con el objetivo de que haya un control mental. Entonces se propaga, y hay personajes que lo propagan, el uso de los estupefacientes, sexo, droga y rock and roll. Y aquí es donde viene enmarcada la era de Acuario, es como un escape, ¿no? Lo que es una droga, en realidad, pues es un escape, y para la gente también significaba esto, ¿no? Un escape de su realidad, ¿no? Y bueno, la guerra en Vietnam y todo esto. Todas estas etapas fueron de un escape acerca de lo que estaba pasando. Entonces, al gobierno estadounidense le convenía eso. Importaron una serie de cosas que son desde el uso del LSD, los conciertos masivos también comenzaron en la época, el desarrollo de comunas, los gurús, esta gente que iba a la India, también trajeron el yoga, trajeron todo eso de moda. Hay un personaje en específico del cual yo hablo en el directo, que es Serge Reynaud de la Ferrière, y que, bueno, seguramente tuvo un incentivo de estos tipos de agencias porque él logró hacer una comuna en Venezuela, logró hacer unas logias, la Fraternidad Universal, y él se proclamaba como el Cristo de la era de Acuario. Es decir, si teníamos a Jesús en la era de Piscis, él decía que en los 60s y con la tecnología nuclear, porque representa a Urano y Urano rige Acuario, la tecnología nuclear y la masificación del turismo y los viajes en avión, ¿no? Que tiene que ver con el elemento aire, o sea, es decir, hacía cualquier tipo de relación para decir que estamos en la era de Acuario. Es posible que alguien más haya hablado antes de esto, pero en realidad él fue el que lo esparció. Y esta fraternidad también la tenía por todo el mundo, y bueno, obviamente cobraban, hacían retiros, y bueno, entonces todo esto en realidad viene como una moda, el yoga, todas estas prácticas orientales, y la onda de irse a retiros a la India y de la era de Acuario, ¿no? La era de Acuario es una interpretación del arquetipo de Acuario con todas las bondades, pero nada más eso, ¿no? Que es una era de humanismo, de comprensión, de hermandad entre todos, ¿no? Casi, casi como los lemas antiguos de Francia, ¿no? Libertad, Claro. fraternidad y... Todo eso que estás describiendo, yo no recuerdo, hasta parece como muy reciente escuchar el New Age, ¿no? Yo no sé si nos podemos regresar por lo menos, no sé si por los 90s, quizá que lo escucho yo por primera vez, o principios de los 2000, del New Age, ¿no? Pero eso como lo describís de retiros, del arquetipo de Acuario, esas interpretaciones como fuera de base, sin ningún fundamento incluso lógico, o sea, suena como que me estoy liberando de algo y ya puedo ser un ser libre, ¿no? Por ahí creo que va, no es el arquetipo, pero estos personajes traen a la sociedad ese mensaje, y para mucha gente, sin poner esto como en un esquema como lo hicimos, ¿no? De los equinoccios, de los signos versus las constelaciones, muy fácil va a caer porque le presentas una realidad
yo diría que hasta muy alterna, pero muy, Hasta predecible, ¿no? sí, predecible, correcto. Sí, y además, o sea, no hay que olvidar que el punto central de esto es control mental, ¿no? Y tenerte como clavado en, sabemos cómo son las técnicas de distracción, es lo más importante que utilizan todas las agencias de inteligencia, ¿no? Y por lo tanto se aplica en política, ¿no? Es mantenerte controlado. ¿Para qué? Para que no protestes, para que no te rebeles, no importa que no estés pagando impuestos y estés en una comuna, ¿no? No estés en el sistema económico, en realidad no les importa eso, solo les importa tenerte controlado. Desde ahí permeó todas cuestiones culturales que ni siquiera son de ellos, ¿no? Como todo lo oriental, ¿no? La yoga, prácticas y yo no digo que sean malas o buenas, simplemente estoy diciendo que fue una introducción promovida por la CIA. Claro, sí, son usadas para esta agenda que tienen, les funcionó muy bien porque es un escapismo muy sutil, no sé, tiene sentido. Ahorita que estás viendo ahí las imágenes, se me hizo interesante que no sé si estabas haciéndolo intencionalmente, no, pero eso que dice la era de Acuario me llama la atención el 62, la década de la que estamos hablando, ¿no? Y no sé si es muy cerca de una Lo que conjunción. pasa es que algunos astrólogos dicen que hay eventos que hacen el cambio de la era y otros que lo quieren poner en cuestiones astrológicas. A ver, dicen que los planetas se alinearon bajo la constelación de Acuario. O sea, no es que se alineen, en realidad la conjunción, para ser exactos, fue en el 61. Pero como sabes, como son los planetas lentos, pero los otros no están en Acuario, ¿sí? Entonces se van moviendo. Claro. Bueno, también en el 61 no ocurrió en Acuario, ¿eh? O sea, ocurrió en Capricornio. Okay. Entonces, por eso te digo que no hay ninguna base en realidad para lo de la era de Acuario. No hay ninguna base. ¿Sabes qué me llama la atención? Que, bueno, la palabra alinear, que también ha sido usada, bueno, lo hablamos cuando te invité la primera vez. Sí, tres planetas se pueden ver muy bonitos en el cielo en una línea, pero no necesariamente energéticamente hablando o astrológicamente hablando significa algo si no están cercanos en manera de conjunción, Una ¿no? conjunción exacta. Sí, lo que pasa es que aquí, imagínate, en el rango de 30 grados estaban distribuidos los 7 principales. Es decir, fue una luna nueva, por lo que tenemos Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero ya Júpiter y Saturno no están en conjunción, simplemente en los 30 grados de Acuario estaban distribuidos esos. ¿Cuál es una alineación? En realidad, alinear es cualquier cosa porque a ver, los planetas van por la eclíptica, entonces están siempre alineados. Lo que pasa es que a veces están más separados o más juntos. Entonces, una alineación no es una forma de hablar en astrología. En astrología hablamos de aspectos y estos son ciertos grados específicos, ¿no? Una oposición son 180 grados, una conjunción, pues están juntos, 0 grados respecto a la eclíptica. Entonces, una alineación puede ser lo que sea. Pueden estar incluso distribuidos en 3 signos, pero como se ven en una línea porque van en la eclíptica, entonces la gente utiliza esta apreciación, alineación, pero en realidad una alineación no es nada. Tú te puedes alinear, por ejemplo, todas las noches al centro galáctico, ¿no? Entonces, ese también era un argumento en el 2012, por ejemplo. No, es que la Tierra va a estar alineado al centro galáctico. O sea, gente, si esto fuera así, pues pones en el centro de un círculo lo que sería el centro galáctico, la Tierra en un círculo afuera, y en cualquier momento te puedes alinear al centro galáctico, ¿no? En realidad, solo es cuando tú quieras decir cuándo, ¿no? Entonces, alineaciones y esto son cosas súper imprecisas. A ver, hay otra cosa, que los eventos sí son precisos, ¿no? En astrología, en astronomía también. Es decir, cuando ocurre un equinoccio, ¿no? De marzo, lo acabamos de ver, cuando el Sol se cruza con el ecuador celeste. Cuando ocurre una conjunción, bueno, cuando están 0 grados, 2 planetas o más, respecto a la eclíptica. Cuando ocurre una luna llena, bueno, cuando el Sol está opuesto a la luna en 180 grados. Es decir, en astrología o en astronomía no hay datos imprecisos. Por eso ese es otro foco rojo al cual nosotros debemos tomar en cuenta que no nos están hablando de cualquier cosa, ¿sí? Y uno cuando no sabe, o sea, por no saber, cae en la desinformación. Por ahí en los 60s, o no, fue en los 80s que ocurrió realmente este cambio, o fue en, no sé, hay muchos astrólogos, algunos hablan hasta principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, Imagínate. no,
No, el hecho de que no se pongan de acuerdo y que tengan datos tan imprecisos es una clara referencia de que no puede ser, porque en astronomía y astrología tenemos datos precisos para cualquier evento. Sí, eso fue una de las cosas que yo noté cuando empezamos a hablar de la era de Acuario, ya bastante hace 2 años, Connie, de que sí, no, parecía que no había como un consenso de la bendita era de Acuario entre astrólogos, bueno, los que se hacen llamar astrólogos, ¿no? Lo cual ya para mí era como ya una señal de que algo andaba medio extraño ahí, porque no hay como un consenso de que ¿Cuándo, no? ¿de cuándo, no? Unos dicen un año, otros dicen un año. Pareciera que es a donde conviene decirlo, se dice, ¿no? Y entonces Exacto. la palabra que estaba en esa diapositiva, esa imagen de alinear, para mí quedó muy claro. O sea, una alineación no representa como un evento trascendental Claro. a nivel astrológico, simplemente es algo que se ve muy bonito en el cielo. De ahí que los datos a nivel de grados, la cercanía, ese tipo de cosas es más importante. Pero bueno, no sé si ahora, bueno, querías hablar de algo más del 60 antes de pasar al 2020. Los 60 en realidad son, si lo vemos mejor acá, en la tabla donde pasamos los datos de las conjunciones, vemos que si lo ordenamos por triplicidades, ¿no? Tenemos que 61 fue Capricornio, Libra y Tauro, que este fue el último ciclo de 3 años que fue en el elemento tierra. Entonces Ok. podríamos hablar de que el elemento anterior, que fue de tierra, el ciclo, de una verdadera era, ¿no? Porque Saturno, la conjunción Saturno-Júpiter, es en realidad, son los dos que determinan el tiempo para la humanidad, ¿no? Son los cronocatores, se les llama, ¿no? Cronocatores, sí, te iba de hecho a mencionar eso y tal vez aclararle a la gente que está escuchando, quizá gente nueva en el canal, quizá podemos hacer una explicación básica antes de irnos a los grupos que estás mostrando. Se habla de que tenemos pues los planetas, pero a mí me gusta siempre cuando me dijiste que la astrología siempre veía que la luna estaba primero, seguía Mercurio, Mercurio, Venus, Venus. Sol, Marte, Júpiter, Saturno, quedémonos hasta Saturno, que son los planetas que son visibles al ojo humano, ¿no? Así Antes de es. mencionar los otros tres que solamente con telescopios será que se pueden ver, pero cuando hablamos de Júpiter y Saturno, son planetas que hacen su ciclo con más larga duración que los otros. Entonces, cuando ellos se acercan, es algo que pasa aproximadamente cada 20 años, de ahí su importancia. Entonces, las tablas que nos estás mostrando están hablando de ese cambio de cada 20 años, cada vez que se juntan estos dos planetas, qué cambio a nivel de signo y energía está pasando. Entonces quería pues aclararle a la gente, porque a veces dicen, mira, hay una conjunción Marte-Luna, y me has explicado antes, sí, eso pasa muy a menudo, o sea, no es como muy trascendental. O Claro, cuando porque dicen, el ciclo de la luna es de 29 días, ¿no? sí, Entonces, cada mes hay una conjunción Luna-Marte, Luna-Júpiter, Luna, entonces no es trascendente. ajá, entonces cuando hablamos de Júpiter-Saturno, lo que tiene de trascendental es que si quitamos a Plutón, Urano y Neptuno, que son planetas que no se pueden ver a la vista, que si nos vamos atrás, antes de que estuvieran los telescopios, la gente los veía en el cielo, entonces ellos se juntaban cada 20 años, entonces marcaban, pues ya hablar de 20 años es bastante, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo más de 40 años, uno dice, yo me devuelvo en la historia y claro, la vida está marcada por cada 20 años muy diferentes. O sea, el mundo estaba en una situación muy diferente cultural y política y todo lo que pongamos ahí, Claro. diferente hace 20 años. Entonces, eso de que cada 20 años hay un cambio, sí resuena, y por eso en esas tablas que nos están mostrando tiene mucho sentido. Entonces, dale. Imagínate meter características, cosas que están pasando en la humanidad en 2160 años, es ridículo. O sea, como la era de Piscis, que se supone que sería la anterior, comprendería desde 100 antes de Cristo, ¿no? 160 antes de Cristo a nuestros días, ¿no? Una serie de cosas muy diferentes estuvieron pasando. Entonces tú no puedes decir que efectivamente haya características que podamos englobar en 2000 y pico años. Es una locura. Pero esta forma de decirte, viene una era humanista, fraternal, donde todos nos queremos, donde todos nos respetamos, donde no hay discriminación, donde es el amor, el poliamor, todo esto. Es como darte esta esperanza de que en el futuro, ¿sí? Vamos a estar mejor, y en el futuro, y en el futuro.
Y en parte es una técnica de manipulación de masas, ¿no? Que te aplazan algo con tal de tenerte tranquilo, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, tiene más sentido que estén ocurriendo cosas con ciclos más pequeños. Y en este afán de entender esto de los ciclos, hay unos textos bastante antiguos de árabes, que son los que compilaron toda la astrología, cuando en Europa estaba la cuestión del oscurantismo, ¿no? Si apelamos a que la historia está más o menos correcta en ese aspecto, cuando estaban olvidando todo lo que se sabía, lo que se había recuperado de la tradición helenística en astrología, bueno, los árabes lo estaban perfeccionando, estaban traduciendo tetrabiblios de Ptolomeo, en fin, estaban perfeccionando toda la astrología. Y hay unos párrafos donde menciona que dice, no te olvides de las 120 conjunciones, porque esos son los que marcan realmente un antes y un después, ¿no? Pero esa sería como la mega era, ¿no? Olvídense ahorita ya de la precesión de los equinoccios, porque además en la cuestión del tiempo, pues todo va evolucionando. Si quieren ustedes en círculo, pero evoluciona, no va para atrás. Por eso también no me resuena la era de Acuario, porque sería ir para atrás. Es decir, habríamos pasado la de Piscis e iríamos para atrás a la de Acuario. Y no es lógico en la vida, nada va para atrás, ¿no? Excepto el gusto musical de las masas. O el reciclaje de algo, una variante, ¿no? Sí, bueno, pero eso parece que es parte de esta era mini. Entonces, yo hice con Stellarium la recopilación de las 120 conjunciones, suponiendo que la que se da en el grado 300, que es el 0 de Acuario, era la 120, ¿no? Asumí esto porque tenía que asumir algo para partir. Ahora, cuando hablas de 120, puedes regresar a lo que tenías antes, que es el círculo. El esquema. Al esquema, sí, para que la gente vea que, bueno, ¿a qué se refiere Connie con 120? Bueno, lo tienes marcado ahí, la del 2020 es... El 120 marqué la 2020, que se da en 0 grados de Acuario. Entonces esto es significativo, no siempre ocurre a 0 grados, una conjunción, ¿ves? Acá solo estoy viendo las 80 anteriores. A lo que me refería es que para que la gente se dé una idea de que, bueno, ¿por qué 120? Porque te fuiste en los tiempos cada 20 años atrás aproximadamente. Decimos 20 años porque es un aproximado, pero cada 20 hay un cambio ahí como de signo y de energía, bueno, de energía también a cierto número, ahorita nos explicas eso, pero para que ellos sepan que, ok, 120 después de varios grupos de 20, donde creo que el primero sería más o menos el año 0, ¿no? Por ahí, ¿no? O cerquita de ahí, ¿no? Sí, sumé, acá son 40 conjunciones, fui de 40 en 40. Cada columna tiene 40 conjunciones, ¿sí? Y lo que me di cuenta es que cada renglón conserva el patrón, ¿no? La conjunción se da a diferente grado, pero conserva el patrón, ¿no? Entonces, Libra, 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 ¿no? Géminis, 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 no, Tauro acá, Acuario, Acuario, Acuario. Entonces, dividí cada 40, y si ves es un fractal, o sea, todo es fractal, 20, 40, divisibles entre 12, entre 120, en fin. Entonces me di cuenta que está el patrón, y obviamente 4 por 10 nos va a dar los 40. Y por eso lo organicé así, pero no nada más eso, me di cuenta que por cuatriplicidades podía organizar esto y se repetía el patrón. En algunos puntos se atrasa o se adelanta por esta cuestión que les digo que hay un avance, no va para atrás. Y por cada 4 o por cada 3, que serían triplicidades. Entonces, sí, las 120 conjunciones, también tenemos una conjunción en Acuario a los 0 grados de Acuario, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que sí, que las 120 conjunciones se repitió, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas antes de que continúes. Sí, cuando recuerdo en 2020 que hablabas de que 2020, bueno, ¿qué tiene 2020 de especial? Y es que lo que se inició hace 120 conjunciones de Júpiter cada 20 años, hace 120 veces, pongámosle de esa manera, es como que se está repitiendo un ciclo macro grande de todos estos grupitos de 20. A mí se me cierra eso porque entonces esta idea de fractal lo vuelvo a ver, ¿no?
estamos viendo cambios pequeños y después un poco más grandes, medianos, grandes, va sumando y sumando hasta ya ver un ciclo enorme y que pues tiene sentido. Para mí, digamos, la vida sola sí me está cerrando desde que empecé a aprender de astrología y de los ciclos solares, porque pareciera que es así, una vuelta. Habíamos hablado en un pasado de lo del calendario maya, que es como espiral, ¿no? O como que tiene esa naturaleza espiral de que sí, volvemos a dar la vuelta, pero quizá esta vuelta es diferente, pero sigue siendo vuelta similar, ¿no? Así como el fractal. Y lo otro que te iba a comentar, los colores de los símbolos representan energías o elementos. ¿Qué era lo que representaban los colores? Sí, los elementos. Acá, por ejemplo, que comienza Acuario, Libra, Géminis, son los 3 elementos, la triplicidad del elemento aire, ¿sí? Entonces, si lo vemos en el esquema, lo que sucede está así, miren, la conjunción 80 comienza acá. Entonces va de Acuario, sí, 2 grados, ¿no? De Acuario a Libra, Géminis, Acuario, Libra, Géminis, Acuario, Libra, Géminis, pero va avanzando en el signo, ¿ven? En los grados, va avanzando. Correcto. Este se da 2, 18, 5, 7, 25, 16, 18, este ya se pasa a 5 de Escorpio, ¿sí? Avanza de Libra a Escorpio, y luego Géminis 25. Otra vez Acuario, pero ya en los últimos grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Acuario pasa de 2 grados, 7, 18, 23. Y ahí completa los 30 para seguirse a Piscis, ¿no? Entonces acá Piscis comienza en el grado 3, luego su siguiente ciclo es grado 8, luego el que sigue es 20, claro, ¿sí? Y el que sigue es 25, y después sigue Aries, ¿no? Entonces Aries comienza en 6, luego 12, luego 20, y luego se pasa a un grado de Tauro. Entonces, claro. esta es la lógica que yo explicaba de que va avanzando, ¿no? Y aunque se vuelva a repetir en el tiempo, no significa que vaya para atrás. La precesión de los equinoccios es solamente una referencia porque la esfera celeste va más rápido que el sol. Pero como todo esto, como la astrología es ciclo solar, es culto al sol, ¿no? Dirían algunos. Bueno, es así, ¿para qué le cambiamos, no? Entonces, por ejemplo, acá en las tablas es lo que yo quise hacer con los elementos. Entonces los agrupé, comenzando porque también ocurrió 0 de Acuario en el menos 363. Ahora que mencionaste eso del culto al sol, claro, y ahora también hice la conexión al directo que compartiste esa información. Claro, el sol dura las 24 horas, bueno, nos dicen 24 horas porque, bueno, por eso es que el sol tiene pues esa base fundamental en el tiempo, y las demás estrellas de la esfera celeste se mueven a una diferencia de 4 minutos aproximadamente. La esfera celeste se mueve más rápido en referencia al sol, y el equinoccio lo conecta al sol, porque estamos hablando de que el sol cruza el ecuador celeste con la eclíptica. Creo que mencionamos la eclíptica muchas veces al principio, pero para aquellos que todavía están como familiarizándose con este tema, es esa línea amarilla que tiene Connie presentada donde el sol se mueve. Y ya yo lo he explicado también con el asunto del astrolabio, y que cada día como que el sol se mueve un grado y así completa los 360 grados en todo un año. Pero a lo que iba con lo del culto al sol, no sé, pareciera que muchos, porque yo también caí en eso, ¿no? Culto al sol, me voy a cerrar a esa información, y no, o sea, simplemente era para medir el tiempo, porque al final de cuentas, controlar el tiempo, medir el tiempo es parte de lo que hacen las élites, pues para controlarnos, ¿no? Entonces, simplemente el sol es un punto de referencia. Ahora, si tenemos el sol midiendo el tiempo de 24 horas y por semanas y por meses y por años, sí, ahora eso versus lo que representa Júpiter y Saturno son dos cosas distintas, lo cual a mí me estaba cerrando muchísimo cuando lo estabas presentando en el directo. No sé si nos puedes volver a repetir el término que le damos a Júpiter y Saturno, como ¿qué era? ¿Crono algo? Cronocatores. Cronocatores, porque también por su cuenta están midiendo el tiempo, pero no necesariamente está relacionado al tiempo que conocemos solar de 24 horas, ¿verdad? Claro. Mira, la forma fácil de entender que todo tiene su propio ciclo y que una cosa es una referencia y otra cosa es el ciclo, lo podemos ver con la luna. La luna tiene muchos ciclos, y para decirles, por ejemplo, rápido, 4 son diferentes. Uno es la posición de la luna respecto a la esfera celeste, es decir, a qué constelación tiene por detrás. Ese es un ciclo.
Otro ciclo es el de las fases lunares. Otro ciclo es cuando está más grande o más chica. Y otro ciclo es cuando está al norte de la eclíptica o al sur de la eclíptica. Entonces, acá vemos, y todos los ciclos duran diferente, ¿no? Unos duran 27, otros duran 29, Correcto. otros duran 28, y el otro también dura 27 y medio, ¿no? Entonces, a esto es a lo que voy. Cuando hablamos de referencias, tenemos que entender exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, me puedes decir, sí, es que el Sol se atrasa, digamos. Bueno, sí, pero ¿respecto a qué? El Sol se atrasa respecto a la esfera celeste, sí, pero el Sol no se atrasa respecto a la Luna, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de un ciclo, ¿no? Tiene que entender que se está haciendo una referencia a un tiempo. Es como personal, ¿no? Este es el ciclo del Sol. ¿Cuál es el ciclo del Sol anual? 365 y 6 horas. ¿Cuál es el ciclo sinódico de la Luna? Bueno, tal. ¿Cuál es el ciclo dracónico? Tal. Entonces, el ciclo de la esfera celeste es lo que se conoce como día sideral. Día sideral, correcto. Entonces, la medición es solo una referencia, vamos a agarrar un momento en el tiempo y que aparte es nortecentrista, ¿no? Es desde el punto de vista del norte, que para el sur igual y no es la gran cosa Correcto. pasar al otoño, ¿no? Ujú. Entonces hay que entender esto, ¿no? Una cosa son las referencias y otra cosa es que tengan un significado astrológico. En realidad, un equinoccio no tiene un significado per se que yo te pueda decir, es que significa, no sé, es solo un momento que se mide, y te puedo decir, inicia el año astrológico, ¿no? En el equinoccio de marzo. Lo más importante, como hemos visto también con el Sol, son los ciclos, no es el calendario, ¿no? Que es una referencia de la misma manera, no es el calendario, es cada que se repite algo y como decía antes, esto es preciso, entonces no hay por qué ser vagos y decir, no, la era de Acuario empezó en tal o cual. Y yo sí creo que estamos en la era de Acuario, por estas cuentas que estoy haciendo, sí creo que estemos en la era de Acuario, pero que es una era mucho más limitada, ¿no? Que va del 2020 y va a terminar ahí por el 2258 que pase al siguiente. Y como esta triplicidad la está liderando Acuario, por eso me atrevo a decir que sí existen estas eras, pero no están relacionadas con la precesión de los equinoccios, sino con los cronocatores, que son la conjunción de cada 20 años de Júpiter-Saturno. Y entonces sí vemos cada 20 años ciertas características, cambios, pero en realidad es el elemento. La conjunción de cada 20 años es la conjunción simple. La conjunción media es cuando la conjunción cruza cada elemento, lo podemos ver acá en el esquema, ¿no? Que pasa por el elemento aire, Acuario, Géminis, Libra. Cuando pasa por el elemento agua, ¿no? Piscis, Cáncer, Escorpio, y así sucesivamente. Correcto. Entonces, cada elemento me di cuenta que dura diferentes años, ¿no? No siempre, porque en algunas se da retrogradación, incluso hay 3 conjunciones en un solo año, por ejemplo, que de hecho la del 61 me parece que fueron 3 conjunciones en el año, porque va directo los planetas, retrogradan, ¿no? Y en la retrogradación toca otra conjunción, y cuando vuelve a avanzar, toca otra conjunción. No es siempre, pero sí llega a pasar. Acá vemos cómo hay eras, mini eras, por elemento. Ahora que mencionas retrogradación, fíjate que he escuchado más, no sé si es mi caso, pero escucho más gente pues mencionando términos astrológicos más a menudo que antes. Sí. Y escucho mucho el bendito Mercurio retrógrado y que aquí que allá. Para la gente que más o menos conoce o ha escuchado, o quizá aquellos que no saben, ¿cómo podrías explicar si básicamente qué es la retrogradación de un planeta? Bueno, la retrogradación es como si le hicieras un analema, ¿no? Al Sol, como si le hicieras un analema a Mercurio. Bueno, en días pasados alcanzó la máxima elongación, ¿no? Que es cuando se ve. Esto lo hiciste órbitas. En otro directo, me pareció genial. Yo no sabía que con Stellarium puedes ver en alema, digamos. Como Mercurio sí es heliocéntrico, ¿no? Esto es lo que si le tomáramos una foto en el tiempo que está retrogradando, aquí nos damos cuenta, este es 7 de enero, entonces vean, ahí parece que retrograda, ¿no? Claro. Y en realidad está avanzando, pero está avanzando
por un espacio que no, correcto. por atrás del Sol, por así Y ya decirlo. por ahí del 6 es cuando dejó, bueno, ¿cuándo se considera? Yo pensé que hace poco dijeron que Mercurio dejó de retrogradar, Sí, el 4 se supone que el dejó 4, de, 4 de febrero dejó 4 de de febrero, sí, ya vi retrogradar. cuando estaba haciendo como la curvita del Ujú. recorrido. O sea, si nos vamos más para atrás, vemos, ¿no? Ujú, Este bucle, ¿no? Es un bucle que hace alrededor del Sol, pero va ujú, directo. Entonces se le llama estacionario cuando va aquí por la curvita, ujú. porque parece que está en el mismo espacio, ¿no? Por varios días. No es que esté en el mismo espacio, es que tiene profundidad esta curvita, pero pues nosotros vemos en 2D, ¿no? Entonces cuando va por atrás del Sol, se supone que es la retrogradación, y se pone directo cuando ya no se ve que se echa para atrás, ¿no? Esto solo sería si, bueno, teniéndolo visible, una, y dos, si le estuviéramos tomando una foto para sacar una especie de analema, no nos va a quedar un analema, obviamente, pero ahí veríamos cómo pasan los días y todos avanzan, por así Ujú. decirlo, y Mercurio se va echando para atrás. Eso sería la Excelente la demostración que haces porque sí escuchamos mucho aquellas personas que pues tienen ese concepto de astrología que ha estado sembrando la prensa por años, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, del horóscopo, de la burla, de la mofa, pero cuando lo ves en observación celeste, así como lo estás mostrando, para mí me cierra. Tiene un recorrido, como que frena, parece que va como para atrás, pero sigue avanzando. Ujú. Entonces, sí me cierra el concepto, aparte, obviamente, de la parte energética que tiene el planeta, con todo lo que son las interpretaciones astrológicas. Y eso me lleva, para seguir con lo otro, lo que tenemos con Júpiter y Saturno, es que son Ujú. planetas, bueno, ahorita en este momento no sé si están más lejos de donde está el Sol, pero su retrogradación es diferente, ¿no? Para los planetas grandes. Sí, toma más tiempo y en general podríamos decir que cuando los planetas quedan opuestos al Sol, excluyendo a Venus y a Mercurio, están retrogradando. Ahorita Saturno está muy cerquita del Sol, ¿no? Aquí en la Ujú. constelación de Capricornio y es el mes de Acuario, ¿no? Creo que acaba de pasar hace unos días la conjunción, sí, mira. 4 también, el día que supuestamente El, retrogradó Mercurio Dejó pasaba de Saturno. sí, Ujú. había conjunción Sol-Saturno, ¿no? Entonces, excluyendo a Venus y a Mercurio, en general retrogradan cuando están opuestos. Entonces, si Saturno va a estar 2 años, por ejemplo, en Acuario, ¿cuándo va a retrogradar? Bueno, cuando el Sol esté en Leo, en el opuesto. Les muestro rápido esta. Así es más fácil entender las retrogradaciones, ¿no? Pero excluyendo a Venus y a Y a Mercurio, que tienen esa particularidad, sí. cuando el Sol está en mes de Leo, Saturno está en Acuario, bueno, acá sabemos que está retrogradando. Ahorita Júpiter ya está en Piscis porque es más rápido que Saturno. Saturno se queda acá desde la conjunción que fue a los 0 grados, o sea, 300 Ujú, de la eclíptica, 0 grados de Acuario. Fue la conjunción acá. Saturno es más lento, respecto a la esfera celeste, se queda más tiempo, pues, ujú. entonces le toma más tiempo estar acá y Júpiter va a pasar mucho más rápido. Pero las retrogradaciones en general las podemos tomar así. Si sabemos más o menos por dónde va el planeta y sabemos el mes solar, entonces podemos saber qué está retrogradando y qué no. Lo cual, bueno, ahora que estás mostrando ese diagrama, el avance es de 300 a 330, después de 330 a 0. Todos los planetas están avanzando hacia esa dirección, ¿verdad? Sí, pues volvemos a lo mismo, que sería la referencia. ¿Cómo referenciamos? Porque, por ejemplo, si aquí echamos a andar el tiempo, es la esfera celeste es la que se mueve, Ujú. depende cuál es la referencia. Correcto. Acá como estoy viendo al oeste, ¿sí? Pues yo solo veo que la esfera celeste sale por el este, si miro al oeste, se van a meter los planetas por Ujú, acá, ¿no? Eso es lo que vemos con los Star Trails. Si vemos al sur, se mueve de este a oeste, pero el este me queda hacia mi mano izquierda, entonces va de izquierda a ujú. derecha. Pero si veo al norte, va de este a oeste también, pero va de derecha a izquierda, Claro. ¿no? Entonces aquí estoy en el Ecuador, ¿no? Por lo que tengo al polo celeste norte en el horizonte, al norte, y Ujú. al polo celeste sur en el horizonte al sur. Al sur, correcto. Sí. Claro que es una noche clara allá,
en el Ecuador, tienes que ver a todas las estrellas, toda la esfera celeste. Buenísimo. No, genial eso de la retrogradación y también este concepto, Connie, porque lo escuchamos. Yo lo he estado escuchando desde el 2020. No sé si es el algoritmo de Facebook o de las redes sociales que me ponen publicaciones de personas hablando de astrología, o no sé si será gente que realmente está interesada en el tema y menciona los conceptos de retrogradación. Y tenemos por el otro lado la gente que hace mofa del asunto, pero sí lo escucho mencionarse más, no sé qué será. Pero ahora sí, volviendo ya como para cerrar este programa, vayámonos a las tablas una vez más si quieres y nos puedes explicar, bueno, desde tu punto de vista, si entramos a una era de Acuario y por qué. Sí, para mi punto de vista, si entramos a una era de Acuario que dura mucho menos de los 2000 y pico años, y si entramos a una era de Acuario porque se dio a los 0 grados del signo y porque vemos que esto se ha repetido cada 40 conjunciones y se repite el patrón, ¿no? Entonces, ya sabes, cuando cualquier persona se está volviendo loca es cuando empieza a ver los patrones. Pero bueno, acá descubrí el patrón. En astrología se le llama cuatriplicidades a lo que se puede agrupar en 4 y triplicidades lo que se puede agrupar en 3. Entonces, triplicidades se agrupa en 3, que son los elementos tierra, fuego, aire y agua, que dan ciertas características, ¿no? Donde prevalece en el aire el intelecto, en el agua los sentimientos, en la tierra lo material o el cuerpo, por así decirlo, y en el fuego el espíritu, el ímpetu, ¿no? La acción, o sea, de hacer cosas. Y la cuatriplicidad es otro tipo de organización, pero se ve que se da entre 4 o en T3, si lo vemos en el esquema, 3 son los elementos y se repiten 4 veces. Ahora, te voy a hacer una pregunta antes de que inicies con la explicación de la era de Acuario. Antes de este cambio a esta era de Acuario, ¿cuál fue la anterior? La anterior de Acuario es Capricornio. Entonces quedamos, 2020 inicia Acuario, porque la triplicidad la liderea siempre Acuario, 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 Acuario. Y el ciclo anterior lo liderea Capricornio. Capricornio, Capricornio, Capricornio. La anterior, pues es Sagitario, forzosamente, Sagitario, Sagitario. Claro. Sagitario, Sagitario. Por ejemplo, esta es una era interesante porque es justo el regente de Sagitario, o sea, la regencia, me refiero a las características de Sagitario, es la cuestión de los viajes internacionales, todo esto, y vemos que es desde el descubrimiento de América, ¿no? Claro. O sea, 1600 a 1821. Entonces, esto me súper suena a una era de Sagitario, ¿no? De los descubrimientos. Claro, a mí me resuena porque, bueno, 1821, en mi caso de Costa Rica y Centroamérica, si hay gente de Centroamérica escuchándonos, es el año de la supuesta independencia, ¿no? Entonces, ¿Sí? podría darse una finalización de eso de viajes y ya como establecerse, por lo menos a lo que llaman un nuevo mundo. Sería la estructura justo de Capricornio. Sería la era de las estructuras, ¿no? Las constituciones, y ves también la redacción de constituciones, todo esto ronda este tránsito. Entonces tiene más sentido una era de 200 años que 2100 y pico, ¿no? Entonces de 1840 a los 2000, ¿no? Acá tenemos un indicio de lo que vendría después, pero finalmente la triplicidad la está liderando aquí Capricornio. Luego la anterior, Sagitario, como explicamos, y luego esta también me resuena, ¿no? La edad oscura, y es la era de Escorpio, ¿no? Escorpio, liderando la triplicidad, ¿no? Entonces de 1365 a 1580 y tantos. Entonces a mí me resuena esto con esa época, ¿no? Y luego la anterior, como son 3, es la de Libra, ¿no? Y cuadra con el Renacimiento, una época más polite. Estoy hablando de la cultura occidental, ¿no? Que heredamos, pero más o menos así fuimos interpretando. De hecho, hay un directo, tiene más tiempo, con el canal de La Hora del Misterio de Bruce. Él también hizo un análisis, ¿no? Pondremos ese link también, lo voy a buscar y lo ponemos también. Esta otra era que también duró menos, que es la de Virgo, de 1000 a 1200, por ahí. A la anterior, que es de Leo, del 700 algo, a 980 y tantos. Otra pequeñita de la de Cáncer, ¿no? 590, 700 algo. La anterior es de Géminis, la anterior es de Tauro,
la anterior es de Aries, y acá podríamos hablar de un comienzo, ¿no? Claro. De un comienzo o un final, no se sabe porque, como vemos en el esquema. Es un macroinicio, así me están sonando a mí las cosas, o sea. Mientras más atrás nos vamos es más difícil, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, acá estos años pues también son de Grecia, ¿no? Yo creo que también podríamos ver la cuestión intelectual y todo de los griegos, ¿eh? Y sí, el aporte y el avance que hubo, como sea, sus interpretaciones erróneas o no, pero sí veo esta era como la anterior, la griega, ¿no? Claro, y es interesante que mencionas la griega con Acuario. Qué interesante que esa etapa griega fue la anterior era de Acuario, como lo estás mostrando en estos grupos de 20, y que hay cierta similitud también entre aquella época con esta que estamos viendo, ¿no? Sí, yo te digo, yo veo y mi interpretación, porque yo pude organizar eso como de manera diferente, pude haberme basado en otras cosas, pero a lo que voy es que me cuadran estas miniseras, sobre todo las más recientes, porque se me parece más fácil interpretación, ¿no? Y me cuadra con estas épocas que sí son más claras, ¿no? Que son darle estructura a los estados, ¿no? Con todo lo que implica gobiernos, impuestos, constituciones, formas, etcétera. Y la anterior, ¿no? Que fue de la conquista. Entonces sí corresponde con un avance porque la rueda zodiacal vas avanzando. No significa otra vez que sea algo malo o algo bueno o algo mejor o algo peor. Simplemente hay un avance. Y si no tienes lo que necesitas del anterior, de todas maneras el avance no se vería reflejado. No aprendes nada si no pasas. Es decir, no te puedes titular de una carrera si no pasaste por la universidad de estudiante, ¿no? Claro, y ahora que te estoy escuchando, me recuerdo, me estoy yendo como al 2020, ¿no? En aquellos momentos en que todos estaban en la espera de lo que estaba pasando. Y yo escuchaba varios astrólogos hablando de la conjunción, esa que estás mostrando ahorita que es Júpiter-Saturno. Pues había muchas interpretaciones. Sin embargo, personalmente, como el canal, todos los suscriptores saben que nos encanta irnos hacia atrás en el tiempo y los patrones que vemos en el pasado tratamos de buscar, bueno, qué conexión hay con el presente y quizá con eso pues entender el futuro, ¿no? Pero cuando la astrología que empecé a escuchar de tu canal, empezaste ya a usarla, ok, no estamos hablando, bueno, yo sé que también lo hablas, pero sé que la gente, la conexión que tiene con astrología es como lo que te estaba diciendo, la mofa del horóscopo y todo esto, que es, ¿qué tienen los astros para mí hoy, verdad? Como persona. Pero cuando aplicamos la astrología a estos eventos ya de gobierno, de sistemas, como que le da un significado enorme al entender el pasado con todos esos años que nos estás dando y el tipo de energía, el tipo de elemento, y la verdad que también a mí me resuena mucho. Sí, sí, y como siempre, pues entender que lo importante es el ciclo, no las referencias directas que quieren hacer, que quieren englobar todo lo demás, ¿no? Sino como ver la repetición, ver el ciclo, ver el patrón. Me parece más importante porque así sí podemos dilucidar. Entonces, todo lo que viene, que es una combinación de, porque la segunda parte de la interpretación tendría que ser en dónde ocurre esta conjunción y cuáles son los regentes de ese signo, ¿no? Entonces, acá lo que tendríamos que entender es que Acuario rige todo lo tecnológico, los avances, las más media, ¿no? O sea, pero todo a nivel macro lo rige Acuario, pero el regente, el que ganó, por así decirlo, en la contienda, Júpiter-Saturno, fue Saturno, porque Saturno estaba en su casa, porque es el regente original primario de Acuario. Entonces, no es Júpiter, es decir, no sería la bonanza de la que interpretan en la era, en el New Age, ¿no? En realidad, yo lo que veo es que va a venir más control a través de la tecnología y los avances tecnológicos, va a venir mucho más control, otro tipo de estructura, eso sí va a cambiar, pero en un marco de mayor control, no de tanta libertad. Y bueno, la gente puede estar metida en eso, como en el libro del Mundo Feliz de Aldous, en el que la gente está contenta y no sabe que está siendo controlada o no. Eso O me sea, resuena muchísimo, eso me no resuena. sabe que está en un campo de concentración, básicamente,
y que está siendo controlado. Entonces, ¿para qué hago tan rimbombante toda la cuestión? Simplemente Saturno representa control, estructura, gobierno, ¿sí? Ujú. Y Acuario tiene que ver con toda la tecnología, Tecnología, claro. cuestiones que englobarían a todo el grupo, ¿no? O sea, que meten Ujú. a todos en un saco. Entonces, a mí me resuena más con un orden mundial único para todos, controlado por la tecnología. No fraternité, liberté y todo eso, no lo veo, no Claro, lo veo correcto. así. Sí, sí, sí. Ujú. Tiene sentido y cierra muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que ya pues cubrimos con y todo. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venirnos a explicar esto y a todos los del canal. Para nosotros, ya desde el 2020, empezó todo a cerrar muy bien porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de patrones en el tiempo. En este caso, grupos de 20 años que resuenan más con nuestras vidas y que aún con la historia manipulada y transgiversada, sí hay ciertos patrones en el pasado que podemos encontrar y quizás estamos repitiendo un poco lo que los griegos hicieron, no sé, con una variable, en este caso la tecnología, como estabas hablando de Acuario, y todo esto de mezclar la historia, energías, elementos, nos resuena y de verdad que te lo agradecemos muchísimo, Connie. No sé si tienes ya una última palabra para despedirnos. No, gracias a ti. Y bueno, todo esto se trata de adaptarse. Todo el mundo viene con una configuración astrológica personalizada, ¿no? Y de lo que se trata es de trascender tu propia programación, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar en términos del destino. En ese sentido, también la conjunción no significa un destino marcado, sino una programación, ¿no? Y nosotros podemos darle la vuelta a esto. Es simplemente ver cómo. Si nos rendimos ante los esquemas tecnológicos, bueno, va a pasar esto, ¿no? Porque está programado, no está en el destino, está programado. Y solo hace falta que, como una computadora, que entre el input de la información que se requiere para que se desarrolle de esa manera. Entonces, sí está en nosotros, ¿no? Pero está la oportunidad porque está la coyuntura. Pero si dejas pasar la coyuntura, lo más probable es que se desarrolle como se está prediciendo que vaya a pasar, ¿ves? Correcto, sí, buenísimo. Bueno, entonces gracias a vos por estar acá. Vamos ya cerrando este video. Si tienen algún comentario o aporte que le agregue a toda esta conversación que tuvimos hoy con Connie, el canal Topocentrismo Matrix, nos encantaría escucharlo en la barra de comentarios y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.